Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al Día Guillermo Chao. Él es periodista, escritor, pero además profesor de la Iberoamericana. Guillermo, gusto que esté aquí para hablarnos de esta nueva novela, La Maleta Mexicana. ¿Por qué inspirarse en la Guerra Civil Española? A ver, pues todo empezó aquí en televisión educativa. Entre 2009 y 2010 produje una serie que se llama Historia de una foto, que por cierto todavía de vez en cuando está al aire, de 11 programas, y en cada programa contaba yo la historia de esa fotografía, de su autor, de la técnica fotográfica, etcétera, etcétera. Y el primer programa de esa serie, que por cierto ganó 2 premios Pantalla de Cristal, esa serie, era sobre Robert Capa y la maleta mexicana. Cuando hice el guión eran 3 cuartillas y media y yo tenía 1,5 metros de alto de documentación, de la investigación que había hecho. Y me pregunté, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto? Se me ocurrió hacer un reportaje que me había pedido una revista extranjera, pero después el reportaje fue creciendo y creciendo, no paró de crecer y decidí hacer una novela histórica, que es lo que yo he escrito. Esta es mi 5ª novela histórica y pues ahí está ya en las librerías. Ahí tenía usted esos elementos, esos 126 rollos, ¿no? Bueno, este material se pierde, entre comillas, en el verano de 1940, en París, cuando llegan los nazis. El material estaba en poder de Chiqui Weiss, que era el laboratorista y colega, muy buen fotógrafo, por cierto, también de Robert Capa. Cuando llegan los nazis, él era judío húngaro, igual que Capa, pues huye hacia el sur de Francia en bicicleta. Así es que eso que se llama La Maleta Mexicana, que en realidad no era una maleta, era 3 cajas bomboneras. Sí. Salen con él de París, en el viaje se extravían, van a dar a manos del entonces embajador de México en Vichy, que había cometido algunas faltas por ahí. Entonces cuando regresa a México se trae archivos de la embajada, pero además se trae eso y lo oculta en su casa. Y ahí permanecieron 68 años sin que se supiera que eso estaba en México. La Maleta Mexicana es una exiliada más de la Guerra Civil. Estuvo entre nosotros, asilada, 68 años, lo que pasa es que no lo sabíamos, estaba aquí, y casualmente estaba a 5 calles de donde llegó a vivir Chiqui Weiss, a la Ciudad de México, y nunca supo que ahí estaba la maleta mexicana, la maleta que había perdido 68 años antes en Francia. Una gran historia, un gran mito de esta maleta mexicana que sin duda ha contribuido a reforzar pues este episodio negro en España, pero que también ayudó a darnos cuenta de la gran relación diplomática entre las dos sociedades, no solo latinoamericana, sino la México-española. Aquí llegó Joan Manuel Serrat, llegó Vicente Rojo, grandes creadores de la cultura y el arte. ¿Cómo contribuye este libro suyo, La Maleta Mexicana, a reivindicar esta historia? A ver, México hizo mucho en ese momento yo diría, iba a decir 2, no, 3 causas. Una de ellas, los republicanos españoles, entre quienes se encontraban excelentes intelectuales que habían enriquecido la vida intelectual y cultural de España y posteriormente hicieron lo mismo con la de México. O sea, fue un tesoro que llegara gente hacia México. Correcto. Hasta la fecha tenemos y recibimos el beneficio de ello. La otra fue el surrealismo. Muchos de ellos eran surrealistas. Leonora Carrington. Entre ellos Leonora Carrington, esposa de Chiqui Weiss posteriormente. Y que ahí cuenta un episodio maravilloso con Renato Leduc, el último bohemio, que a ver si puede contarnos un poquito al respecto, cómo aborda esa historia. Por supuesto que sí. Sí, porque Renato fue el último, de los últimos que salió de la Embajada de México en París cuando llegan los nazis. Y pues Leonora Carrington viene a dar a México gracias a él, porque él la protege, se casan, se reencuentran en Madrid, luego en Lisboa, viajan a Nueva York y luego vienen a dar a México y aquí se divorcian y ella se casa con Chiqui Weiss.
Bueno, entonces la maleta mexicana es, digamos que una metáfora en torno a la cual giran 5 vidas paralelas que en un momento dado se entrecruzan y son 5 vidas que tienen relación directa o indirecta con la maleta mexicana. Renato, Chiquibeis, el general Francisco Javier Aguilar González, que era embajador de México allá, Gilberto Bosques, que era el cónsul en Marsella, el cónsul general de México en Marsella, que es de hecho a quien se le debe haber salvado a muchísimos republicanos y judíos también, miembros de la comunidad judía en México, Leonora Carrington. Son esas vidas que giran en torno a la maleta mexicana. La maleta mexicana pues es una metáfora, objeto, y el mayor archivo que como unidad, como una sola unidad existe en el mundo de la Guerra Civil Española. Guillermo Chao, usted dice que en esta novela se dan datos duros que son mucho del periodismo y también mezclados con ficción. Es lo que se llama como el nuevo periodismo a lo muy Truman Capote, ¿no? Pues yo no sé si a una persona como yo y de mi edad le quedaría bien decir que está haciendo nuevo periodismo, porque yo de nuevo tengo poco. Pero la realidad es que este nuevo periodismo, si así se le llama, yo diría que su inventor es Gaitalese. O sea, yo al primer periodista que le leí y de quien conozco obra en ese sentido es Gaitalese. Ya después, por supuesto, que hubo muchos otros que lo practicaron y algunos imitadores como yo, que lo imitamos sin llegar, por supuesto, a la altura del talento de Talese, pero, pues, a ver, quizá fue nuevo en los años 60, 70, por allá, ¿no? A estas alturas ya no tiene ninguna novedad. O quizás sea novedoso porque hay colegas que a pesar de todo este tiempo todavía no aprenden a practicarlo, ¿no? O tal vez porque te requiere investigación y la investigación toma tiempo, esfuerzo. Es apasionante, pero a veces tienes que leer 100 páginas para encontrar un párrafo que te sirva. Claro, pero además tomar un acontecimiento verídico y tener la capacidad de narrarlo en sentido literario, que es parte de lo que se... Es que una cosa te lleva a la otra, ¿eh? Exacto. Una cosa te lleva a la otra, a ver si yo creo que no hay nada más difícil que escribir en una redacción. Una redacción generalmente son sitios llenos de ruido, no bajan las musas, eso es falso. En las redacciones no hay musas, hay jefes de redacción y generalmente son malévolos, ¿verdad? Hay prisas, tienes un deadline, tienes que terminar a tal hora porque si no, ustedes no pueden estar a cámara, por ejemplo, ¿no? Entonces no puedes estarte esperando a ver si te llega la inspiración, tienes que trabajar sobre la marcha. Y si eres capaz de hacer eso, yo diría que eres capaz de hacer cualquier cosa. Todo lo demás es menos incómodo, digamos, que hacer eso, ¿no? Es menos problemático que hacer eso. Ya depende de ciertas capacidades y habilidades personales y pasiones o... Correcto, maestro. ¿Y dónde se puede encontrar el libro? ¿Ya está a la venta? Falta hacer la presentación oficial, pero ya está a la venta. Es de Editorial Planeta, está en versión de ebook y en versión pues tradicional. Pues muy interesante cómo plasma estos testimonios de esta maleta mágica prácticamente, como usted comenta. Y muchas gracias por estar en el estudio México al Día. Sabe que Televisión Educativa es su casa. El agradecido soy yo y así me siento. Gracias.